a respecto de los decretos divinos en particular y la elección en general, por Jonathan Edwards. Siguiendo en la tercera parte. El mismo tipo de certeza infalible, que la cosa sucederá, o imposibilidad de que no suceda, que es lo que ellos objetan, debe necesariamente ser inferido de otra manera, sea que mantengamos la cosa como decretada o no, de alguna manera. Pues ha sido mostrado antes y supuesto que nadie negará que Dios desde toda la eternidad decreta sus propias acciones. Por tanto, Él, desde toda la eternidad, decreta cada castigo que Él ha infligido o infligirá. De manera que es imposible, por el propio razonamiento de ellos, que el castigo no suceda. Y si es imposible que el castigo no suceda, entonces es igualmente imposible que el pecado no suceda. Pues si es posible que el pecado no suceda, y sin embargo es imposible que el castigo no suceda, entonces es imposible que Dios no castigue ese pecado que puede nunca existir. Pues Dios, que ciertamente conozca que una cosa será, que puede que sea y puede que no sea, implica una contradicción. Si puede que sea de otra manera, entonces, ¿cómo puede Dios conocer que ciertamente será? Si es posible que sea de otra manera, entonces Él conoce que es posible que sea de otra manera. Y eso es inconsistente con su conocimiento certero de que no será de otra manera. Si Dios ciertamente conoce que será, y sin embargo puede que sea de otra manera, entonces puede que suceda de otra manera de la cual Dios ciertamente conoce que será. Si es así, entonces puede posiblemente suceder que Dios pueda estar equivocado en su juicio, cuando Él ciertamente conoce, pues se supone que es posible que sea de otra manera de la que Él juzga. Pues que sea de otra manera de la que Él juzga y que Él esté equivocado son la misma cosa. Por tanto, es injusto en aquellos que mantienen la presciencia de Dios insistir en esta objeción con base en la libertad humana contra los decretos, cuando su esquema viene acompañado con la misma dificultad, exactamente de la misma manera. Su otra objeción es que los decretos de Dios convierten a Dios en el autor del pecado. Respondo que no hay más necesidad de suponer que Dios es el autor del pecado en este esquema que en el otro. Pues si suponemos según mi doctrina que Dios ha determinado desde toda la eternidad el número y personas de los que realizarán la condición de la alianza de gracia, a fin de apoyar esta doctrina, no hay necesidad de mantener nada más a respecto de Dios decretar el pecado que esto, a saber, que Dios ha decretado que Él permitirá todo el pecado que sucede, y que al permitirlo, ciertamente sucederá. Y ellos mantienen la misma cosa, pues ellos mantienen que Dios determina de antemano permitir todo el pecado que sucede, y que Él ciertamente conoce que si lo permite, sucederá. Digo, ellos en su esquema permiten estas dos cosas. Conceden que Dios permite todo el pecado que sucede, que siempre sucede, y que aquellos que conceden la presciencia de Dios, también conceden la otra cosa, a saber, que Él conoce a respecto de todo el pecado que realmente sucede, que sucederá por Él permitirlo. De manera que si esto es convertir a Dios en el autor del pecado, ellos lo convierten también en la misma manera que ellos nos acusan de hacer eso. Una objeción suya en contra de los decretos o el ordenar de Dios, en cualquier sentido, que el pecado suceda, es que el hombre no puede hacer esto sin convertirse a sí mismo pecaminoso, y en alguna medida culpable del pecado, y que por eso Dios no puede. A esto respondo, que la misma objeción yace contra su propio esquema de dos maneras. Primero, porque ellos reconocen que Dios permite el pecado
y que Él determina permitir de antemano, y que Él conoce con respecto a todo pecado que es cometido, que por su permisión sucederá, y nosotros no sostenemos otra cosa. Segundo, su objeción es que lo que es un pecado en hombres es un pecado en Dios, y por tanto, decretar el pecado en cualquier sentido sería un pecado. Pero si esta objeción es buena, es tan fuerte contra Dios por permitir el pecado, lo cual ellos conceden, pues sería un pecado en los hombres permitir el pecado. Nosotros no debemos permitirlo o soportarlo en donde tengamos una oportunidad de impedirlo, y no podemos permitirlo sin convertirnos en alguna medida culpables. Sin embargo, ellos conceden que Dios permite el pecado y que su permisión no lo convierte en culpable de él. ¿Por qué el argumento con base en los hombres a Dios es más fuerte en el otro caso que en este? Ellos dicen que nosotros debemos empezar en la religión con las perfecciones de Dios y hacer de ellas una regla para interpretar la Escritura. Respuesta: si esta es la mejor regla, pregunto, ¿por qué no es una regla tan buena sostener con base en las perfecciones de Dios, su omnisciencia, felicidad infinita, sabiduría y poder infinito, como sus otros atributos que ellos sostienen? Si no es una regla tan buena razonar por estas como por aquellas, debe ser porque no son tan ciertas, o porque no es tan cierto que Él posea estas perfecciones. Pero ellos no mantienen esto, pues sus perfecciones morales no son demostradas sino por razonar desde sus perfecciones naturales, y por tanto las posteriores deben ser igualmente ciertas que las anteriores. Aquello por lo que probamos otra cosa, debe al menos ser tan cierto como la cosa por la que probamos. Si un decreto absoluto y universal infiere una aparente inconsistencia con algunas perfecciones morales de Dios, ellos deben confesar lo contrario para tener una aparente inconsistencia con las perfecciones naturales de Dios. De nuevo, en segundo lugar, lo ponen por regla, el no abrazar ninguna doctrina que ellos por su propia razón no puede reconciliarse con las perfecciones morales de Dios. Pero quisiera mostrar que esta regla es irrazonable, pues, primero, si esta es una buena regla, entonces siempre lo fue. Entonces veamos lo que se deduce. Entonces, en segundo lugar, tenemos razón para concluir que todo es realmente inconsistente con las perfecciones de Dios, que no podemos reconciliar con sus perfecciones morales. Pues, si no tuviésemos razón para concluir que es inconsistente, entonces no tenemos razón para concluir que no es verdad. Pero si esto es verdad, que tenemos razón para concluir que todo es inconsistente con las perfecciones de Dios, que no podemos reconciliar con esas perfecciones, entonces David no tenía razón para concluir que algunas cosas que vio que sucedieron, de hecho eran inconsistentes con perfecciones morales de Dios, pues él no podía reconciliarlas con esas perfecciones. Salmo 73. Job tenía motivo para llegar a la misma conclusión a respecto de algunos eventos en su día. Tercero, si es una regla buena, que debemos concluir que es inconsistente con las perfecciones divinas, que no podemos reconciliarlas, o lo que es lo mismo, que no podemos ver cómo es consistente con esas perfecciones, entonces debe ser porque tenemos motivo para concluir que no puede suceder que nuestra razón no pueda ver cómo sucede, y entonces se seguirá que debemos rechazar la doctrina de la Trinidad, la encarnación del Hijo de Dios, etc. La Escritura misma supone que hay algunas cosas en la Escritura que los hombres puede que no reconcilien las perfecciones morales de Dios. Romanos 9:19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque
¿quién ha resistido a su voluntad? Y el apóstol no responde la objeción, mostrándonos cómo reconciliarlo con las perfecciones morales de Dios, sino representando la arrogancia de disputar con la doctrina revelada bajo tal pretensión, y por no considerar la distancia infinita entre Dios y nosotros. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y Dios le respondió a Job de la misma manera. Dios lo reprendió por oscurecer el consejo con palabras sin conocimiento, y le respondió sólo declarándole y manifestándole la distancia infinita entre Dios y él, dándole a saber que le convenía someterse humildemente a Dios y reconocer su justicia incluso en aquellas cosas que eran difíciles a su razón, y sin resolver sus dificultades, aparte de hacerle consciente de la debilidad de su propio entendimiento. Si no hay elección, entonces no es Dios quien hace que los hombres difieran, expresamente contrario a la Escritura. Ningún hombre debe alabar a Dios por esa felicidad que tienen por encima de otros hombres, o por esa distinción que hay entre él y otros hombres, que él es santo y que es salvo, cuando ellos no son santos y no son salvos. Los santos en el cielo, cuando miran a los demonios en el infierno, no tienen ocasión de alabar a Dios por cuenta de la diferencia entre ellos. Algunas de las consecuencias malas de la doctrina arminiana son que roba a Dios de la mayor parte de la gloria de su gracia, y quita un motivo principal de amor y alabanza a Él, y exalta al hombre en lugar de Dios, y atribuye la gloria al ego, la cual le pertenece solo a Dios. Romanos 11:7. Los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Con elección aquí no quiere decirse los gentiles, sino la parte elegida de los judíos. Eso es muy aparente por el contexto. Los arminianos que conceden que sólo algunos son elegidos, y no todos son salvos, pero ninguno que son reprobados, echan abajo por esto su propia objeción principal contra la reprobación, a saber, que Dios ofrece la salvación a todos y los anima a buscarla, que, dicen ellos, sería inconsistente con la verdad de Dios, si Él hubo determinado absolutamente no salvarlos, pues ellos no negarán que aquellos que son elegidos mientras eran impíos, son advertidos por Dios a tener cuidado de la condenación eterna, y de evitar estas y aquellas cosas para que no sean condenados. Pero para que Dios advierta a los hombres a tener cuidado de la condenación, aunque haya determinado absolutamente que ellos no serán condenados, es exactamente paralelo con su exhortación a que los hombres busquen la salvación, aunque haya realmente determinado que ellos no serán salvos. Que la elección no es por una previsión de obras o condicional, dependiendo de la condición de la voluntad del hombre, es evidente por 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Romanos 9:15-16. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Las labores y esfuerzos de los hombres mismos provienen de Dios. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dios decreta todas las cosas, e incluso todos los pecados. Hechos 2:23. A éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. 4:28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Si la cosa pretendida es sólo que los sufrimientos de Cristo sucedieran por algunos medios u otros, respondo, no podían suceder sino por el pecado, pues una cosa que debía sufrir era desprecio y desgracia. Hasta las acciones libres de los hombres están sujetas a la disposición de Dios. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Jeremías 52:3. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. El no cumplir con los términos de la alianza de gracia es decretado. Segunda de Pedro 2:8. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Lo que el hombre determina nunca sucede a menos que Dios lo determine. Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Con mandar aquí quiere decirse querer, y Dios en otra parte se dice que habló y fue hecho. Mandó y existió. Dios determina los límites de la vida de los hombres. Esto es sobremanera evidente. Job 7:1. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Días del jornalero significan un tiempo designado, cierto, limitado, como Isaías 16:14 y 21:16. Si los límites de la vida de los hombres son determinados, las acciones libres de los hombres deben ser determinadas, y hasta sus pecados, pues sus vidas, a menudo, dependen de tales actos. Ve también Job 14:5. Si Dios no conoce todas las cosas, entonces su conocimiento puede aumentar, puede obtener, y puede hacerse más sabio a medida que se hace mayor. Puede descubrir cosas nuevas, y puede sacar consecuencias de ellas, y puede estar equivocado. Si no conoce, puede adivinar mal. Si no conoce, no tiene juicio infalible, pues un juicio infalible es conocimiento. Y si puede estar equivocado, puede ordenar asuntos mal, puede ser frustrado, sus medidas pueden violarse. Pues, sin duda, en cosas que son inciertas, ordena cosas según lo que parece más probable, o si no, falla en prudencia. Pero al ordenar así cosas, sus medidas pueden violarse, y entonces la mayor parte de los grandes eventos, a saber, eventos entre las criaturas racionales, le serían inciertas, pues la mayor parte de ellas dependen de las acciones libres de los hombres. Que él conoce de antemano es evidente porque predice y presagia eventos, e incluso los pecados de los hombres, como el pecado de Judas. Si no conociese de antemano, él podría cambiar su voluntad al alterar sus puntos de vista. Ahora, es especialmente con respecto a la voluntad y propósitos de Dios que se dice en la Escritura que Él no es mutable. Habiendo demostrado así la presciencia de Dios, y que la mayor parte de los arminianos no la niegan, después daré por sentado y razonaré contra solo aquellos que lo conceden. Si no conociese de antemano si pudiese ser decepcionado, él podría arrepentirse. Ellos dicen, así como el poder de Dios se extiende solo a todas las cosas posibles, el conocimiento de Dios solo se extiende a todas las cosas que se pueden conocer. Respuesta: cosas imposibles o contradicciones no son cosas, pero eventos que suceden son cosas. El poder de Dios se extiende a todas las cosas,
De otra manera no sería infinito. Así que tampoco es el conocimiento de Dios infinito, a menos que Dios conozca todas las cosas. Suponer que Dios no puede hacer cosas imposibles no supone que el poder de Dios pueda ser aumentado. Pero suponer que Dios no conoce las acciones de hombres libres supone que el conocimiento de Dios puede ser aumentado. Suponer que los decretos de Dios son condicionales, en el sentido de los arminianos, o que ellos dependen, como ellos suponen, de la previsión de algo que sucederá en el tiempo, es suponer que algo que empieza por primera vez en el tiempo es la causa de algo que ha sido desde toda la eternidad, lo cual es absurdo, pues nada puede ser una causa de esa existencia que es antes de la existencia de esa causa. Qué absurdo es suponer que esa existencia que es un efecto es efectuada por una causa, cuando esa causa que la efectúa no es o no tiene existencia. Si se responde que no es la existencia actual de la cosa, la razón o causa del decreto, sino la previsión de la existencia, y la previsión de la existencia puede ser al mismo tiempo que el decreto, y antes que él, en el orden de la naturaleza, aunque la existencia misma no, y que no es propiamente la existencia actual de la cosa prevista, que es la causa del decreto, sino su existencia en la presciencia divina. Contesto, esto no ayuda en nada a la dificultad, sino que sólo la aleja un paso más, pues todavía, por su esquema, la presciencia depende de la existencia actual futura, de manera que la existencia actual es la causa de la presciencia divina, lo cual es siglos infinitos antes, y es un gran absurdo suponer que este efecto fluye de esta causa, antes de la existencia de la causa. Y sea lo que se diga, el absurdo ocurrirá, a no ser que supongamos que el decreto divino es la base de la futurición del evento, y también la base de su presciencia. Entonces la causa es antes del efecto, pero de la otra manera el efecto es antes de la causa. Si Dios determinó absolutamente que la muerte de Cristo tuviese éxito en reunirle la Iglesia, se seguirá que había un número absolutamente elegido, o que Dios hubo determinado que algunos ciertamente serían salvos. Si Dios determinó que algunos ciertamente sean salvos, eso implica que Él hubo determinado que Él cuidaría de que algunos realizasen las condiciones de salvación y sean salvos, o lo que es lo mismo, que Él causaría que ellos ciertamente sean salvos. Pero esto no puede suceder sin fijarse en las personas de antemano, pues la causa es antes que el efecto. No existe tal cosa como Dios resolver absolutamente de antemano que salvaría a algunos y sin embargo no determinar quiénes serían, antes que fueran realmente salvos, o que Él cuidaría de que haya en un número los requisitos de salvación y sin embargo no determinar quiénes, hasta que ellos realmente tuvieran los requisitos de salvación. Pero Dios hubo determinado absolutamente que algunos sean salvos, sí, un gran número, después de la muerte de Cristo, y lo hubo determinado de antemano, porque lo hubo prometido absolutamente. Isaías 49:6 y 53:10, Salmo 72, y otros lugares en los Salmos, y en Tito 2:14. Dios, habiendo absolutamente propuesto esto antes de la muerte de Cristo, o debió haber determinado las personas, o resuelto que más tarde determinaría las personas, al menos si él vio que había necesidad de eso, y vio que entraban de sí mismos. Pero esta suposición posterior, si la concedemos, derriba el esquema arminiano. Muestra que tal predeterminación o elección absoluta
no es inconsistente con las perfecciones de Dios, o la naturaleza de la constitución del Evangelio, o el gobierno del mundo de Dios, y su promesa de recompensar a los creyentes y obedientes, y el diseño de las ofertas y mandamientos del Evangelio, como los arminianos suponen. Si Dios ha determinado absolutamente salvar a algunas ciertas personas, entonces, sin duda, del mismo modo ha determinado respecto de todos los que han de ser salvos. La promesa de Dios supone no sólo que la cosa es futura, sino que Dios lo hará. Si es dejado a la casualidad o la voluntad contingente del hombre, y el evento sucede correctamente, Dios nunca es el realizador. Él no realiza su promesa, no se ocupa eficazmente de eso, no es quien lo promete el que lo realiza. No es quien lo promete el que lo realiza. Esa cosa, o más bien nada, llamado fortuna, lo ordena todo. Con respecto al absurdo de suponer que no fue absolutamente determinado de antemano, ¿qué éxito habría de la muerte de Cristo? Es pretendido que la certidumbre antecedente de cualquier pecado ser cometido, viendo que viene acompañado de necesidad, quita toda libertad y convierte en las advertencias y exhortaciones para evitar el pecado en una mera ilusión. A esto quisiera traer el ejemplo de Pedro. Cristo le dijo que ciertamente lo negaría 3 veces esa noche, antes que el gallo cantase 2 veces. Y sin embargo, después de eso, Cristo exhortó a todos sus discípulos a que vigilasen y orasen, para que no cayesen en tentación, y orienta al que no tuviese espada, que vendiese su capa y comprase una. Es evidente que Dios establece que sea buscado como recompensa de virtud y fruto de nuestros esfuerzos, aquello que sin embargo ha determinado que nunca sucederá, como 1 Samuel 13:13. Entonces Samuel dijo a Saúl: «Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre». Es evidente que Dios había decretado hace mucho que el reino de Israel sería establecido en la tribu de Judá. Lucas 22:22. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Mateo 26:24 y Marcos 14:21. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Como fue determinado. Como este pasaje no está sujeto a las ambigüedades que algunos han cogido en Hechos 2:23 y 4:28, lo cual sin embargo en conjunto parece ser paralelo a eso en su construcción más natural, lo veo como una prueba evidente que esas cosas están en el lenguaje de la Escritura, que son determinadas o decretadas, o exactamente delimitadas y marcadas por Dios, como la palabra griega significa más naturalmente, que Él ve que de hecho sucederá en consecuencia de sus voliciones, sin necesitar ninguna agencia, al igual que esos eventos de los cuales es propiamente el autor. Y como Besa lo expresa, quis sequitur deum emendate sane locitur. No tenemos por qué temer de caer en alguna impropiedad de habla, cuando usamos el lenguaje que Dios ha enseñado.